tres principales temas que encierra esta epístola. Uno es la organización de la iglesia, la otra es la sana doctrina y la otra es la vida en santidad, que es el tema que nos toca ver ahorita. Sin embargo, es un todo en todos, todo va conectado, todo va siendo de manera progresiva, cómo va avanzando esta epístola, esta enseñanza, estas recomendaciones a Tito, el hijo el hijo espiritual de Pablo. A él y a Timoteo les llamaba sus hijos, ¿verdad? Porque bueno, pues él había tenido la fortuna que habían conocido a Cristo a través de las predicaciones pues de Pablo, ¿verdad? Entonces, lo deja ahí en Creta para que instituya ancianos y le da ciertas instrucciones. La vida de la iglesia local pues es muy importante. Las amenazas que había en aquellos tiempos pues prácticamente son las mismas hoy en día, ¿sí? El problema de una iglesia se complica cuando hay problemas con el liderazgo. Un dicho muy común aquí es cuando se dice, pues como anda el pastor, anda la iglesia. Entonces es muy importante, así como se menciona en esta carta, tener esos tres temas perfectamente conectados y orientados hacia la voluntad de Dios. La organización en la iglesia, que es una, la sana doctrina, que es otra, y la vida en santidad. ¿Sí? ¿De qué me sirve a mí conocer mucho de la palabra de Dios si no la pongo en práctica? ¿De qué me sirve conocer mucho de la palabra de Dios si tengo una vida pasiva, ¿sí? En cuanto a las cosas del Señor. Entonces, pues es muy importante, ¿verdad? Porque pues ha habido iglesias que han tenido caminos brillantes, ¿sí? Han crecido, pero luego cuando pasa a la siguiente generación, es cuando vienen a veces los problemas, ¿verdad? Es cuando vienen los problemas y bueno, pues eso trae, si no se deja un buen legado, un buen fundamento, luego existen situaciones graves en la iglesia. No queremos llegar, como dice la escritura, ¿verdad? Y llegó una generación que no conocía al Señor, que no conocía la obra de Jehová. Entonces es muy importante, ¿verdad? Estas reuniones de culto son, como quien dice, para cerrar con broche de oro una semana en donde tal vez la iglesia tuvo oración, en donde tal vez la iglesia tuvo algún estudio que llevan entre la semana, así como a veces tuvimos en meses pasados lo de la Biblia, la lectura de la Biblia, lo que nos enseñó también en Eugenio Cordero en esos cursos. Es muy importante, ¿sí? Cómo la sana doctrina tiene siempre que ir ligada y es la motivación también para tener una vida en santidad. Entonces, en este tema de la vida en santidad es lo que vamos a ver en el capítulo 3, precisamente, ¿sí? Hay que recordar cómo el apóstol Pablo, ¿sí? En la segunda carta a Timoteo, si leemos por ahí, que al final le dice, predica la palabra, ¿sí? A tiempo, a destiempo, exhorta, redarguye, ¿sí? Versículos más tarde le dice Pablo, yo ya estoy cerca de ser sacrificado, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que para el apóstol Pablo era mucho más preocupante el legado que tenía que tener la palabra para las generaciones venideras que su propia vida, ¿sí? Él ya había peleado la buena batalla de la fe, él ya sabía lo que le esperaba, él ya conocía en quién había creído. Sin embargo, su preocupación, su gozo de que ya iba a estar con el Señor, era una mezcla de sentimientos con la preocupación de, ya me voy, pero ahora ¿qué va a pasar? ¿Quién se va a quedar? ¿Qué va a hacer?
¿sí? Entonces, bueno, Dios había provisto a estos hijos amados, Timoteo y Tito, y él los había instruido en estas cartas, en donde les daba la directriz, en donde vemos claramente cómo la preocupación de predicar, pero no solamente predicar a secas, predicar la sana doctrina, ¿sí? Y no solamente eso, sino llevar todo eso a la vida en santidad, a modelar el evangelio, como hemos escuchado aquí. Entonces, esa es, hermanos, esta parte del tema que vamos a ver hoy, el cómo y el por qué, ¿verdad? Porque cuando comenzamos a hacer las cosas por costumbre, cuando comenzamos a hacer las cosas por tradición y los rituales desconociendo cuál es la esencia del por qué está instituida la cena del Señor, qué llevó a la gente a que hacer eso, ¿sí? Nos volvemos una comunidad de costumbre, de rituales, y si no tenemos esa esencia, pues muy pronto vamos a empezar a distorsionar todas las cosas, hermanos. Entonces es muy importante, va conectada, la sana doctrina siempre va conectada y es la motivación para hacer las buenas obras. Sin embargo, hay que conocer el cómo es posible, ¿sí? Conocer esa sana doctrina y cómo es posible, ¿sí? Que podamos hacer estas buenas obras, ¿verdad? Eh, cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de orar, cuando tu hijo te pregunta alguna cosa de la Biblia y le contestas, no, mira, el domingo ahí le preguntamos al pastor, ¿sí? El domingo ahí a ver qué nos dice José Luis García, pues que él es el que sabe. Entonces, y llega el domingo y en la prédica, ahí está el Espíritu Santo diciéndote, oye, el niño trae una duda, el niño trae una duda, ¿sí? Pero tú no quieres escuchar y no haces caso, eso es lo que estás sembrando para un futuro, ¿sí? Que el niño tenga sus propias ideas. Nosotros nos tenemos que poder estudiar, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos traiga esa revelación de esas dudas de por qué están, para qué fue que sucedió tal o cual circunstancia en la historia, ¿sí? Entonces, es muy importante que estés en los cursos que da la iglesia, que conozcas la doctrina de la iglesia, que conozcas la sana doctrina, que la lleves a cabo, porque es básicamente el fundamento que nos va a llevar a actuar y a moldear, a modelar el evangelio que se necesita para que la gente vea o pueda ver en ti lo que no puede ver a Cristo en persona, ¿sí? Pero en ti puede ver cómo. ¿Qué le dijo Jesucristo a Felipe? Cuando Felipe le dijo, enséñanos al Padre y nos basta, dijo, tanto tiempo he estado con ustedes, ¿sí? Así nosotros somos los responsables de mostrar a Jesucristo. Nosotros somos los ministros de la palabra. Tú que te dices redimido, tú que te dices salvado, ¿sí? Hay que hacer un esfuerzo por estudiar más las escrituras, por profundizar más en el conocimiento, para que cuando se proclame la sana doctrina realmente pueda tener un efecto con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, un efecto transformador en las personas, ¿sí? Entonces, pues nos toca ahorita ver el capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 3, versículos del 1 al 9. ¿Sí? Después de las exhortaciones que había hecho en el capítulo 2, comienza con el capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 9, el capítulo 3 de Tito. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en
malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Estos son los 9 versículos que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿sí? Y comenzando con el primero, ¿verdad? Dice ahí, recuérdales que se sujeten a gobernantes y autoridades. Como nos dice la Escritura, las autoridades son puestas por Dios, ¿sí? O sea, que tenemos el gobernador que merecemos, tenemos el presidente que merecemos, ¿sí? Ya sea para que oremos más, ya sea para que demos gracias por ellos, ya sea para que le pidamos al Señor que ellos encaminen las cosas conforme a su palabra, pero el Señor, por disposición divina, ahí los puso y nosotros tenemos que ser obedientes a las autoridades. Es muy importante reconocer que a alguien siempre le vas a rendir cuentas. Si tú ahorita vives en tu independencia, si tú ahorita tienes tus propios estándares de justicia y comulgas o tienes comunión con aquellos que tienen intereses comunes a los tuyos y ignoras a los que no, yo te digo, hermano, los únicos intereses importantes y directrices que vale la pena conocer están escritos en la palabra de Dios, ¿sí? Ahí viene lo que debe uno conocer para tener una vida santa, para tener una vida piadosa, para tener una vida ordenada, ¿sí? Porque Dios es un Dios de orden. Entonces, esta situación de obedecer trae una palabra muy importante. Dice que estén dispuestos. Esa es una de las diferencias, estar dispuesto, tener disposición del corazón, ¿sí? Recordemos que la disposición del corazón para hacer las cosas nos ayuda a que podamos hacer las cosas con amor. Normalmente puedes hacer las cosas de varias maneras, las puedes hacer de mala gana, las puedes hacer de buena gana, ¿sí? El motor que te hace que tengas una disposición de hacer las cosas es el amor. Recordar, el vínculo perfecto es el amor, dice la Escritura, ¿sí? Porque te puedes pasar una vida haciendo cosas y obedeciendo, ¿sí? Pero si no tienes esa disposición, si no tienes ese amor, te va a suceder lo mismo que al hermano del hijo pródigo, que cuando el padre lo invita a la fiesta porque llegó el hermano, le reclama y le dice, yo siempre te he obedecido, yo siempre he hecho lo que tú dices, ¿sí? Y sin embargo nunca me diste un cabrito para regocijarme con sus amigos. Sí, sí es cierto, había obedecido, sí, sí es cierto, había cumplido, pero no había tenido la disposición amorosa de hacerlo para con su padre, ¿sí? Había estado alimentándose
¿sí? De esa amargura por la envidia con su hermano, o qué sé yo, qué cosas te puedan llevar a no hacer, a no tener esa disposición, ¿sí? Si los mundanos dicen, bueno, al mal tiempo, buena cara, imagínate nosotros el compromiso, como los que nos decimos cristianos, cómo debemos de tener una disposición para buena obra, una disposición de obediencia para nuestras autoridades. Entonces es muy, muy, muy importante, dice aquí, dispuestos a toda buena obra. Aquí no nos está diciendo si te cae bien la autoridad, puedes tener un jefe que te caiga mal, la escritura dice ora por él, ¿sí? Puedes tener un vecino tal vez que te caiga mal, ¿sí? Que dijo Jesucristo, dijo, bueno, pues mira, si tú haces algo bueno por alguien que hizo algo por ti, ¿eso qué tiene? También lo hacen los gentiles, ¿sí? Amad a vuestros enemigos, orad por ellos, rogad por ellos, ¿sí? Es esa buena obra, esa distinción de la disposición del corazón, es lo que nos debe de distinguir como cristianos, ¿sí? Imagínate alguien que sea muy, muy iracundo, ¿sí? Y cualquier cosa que le pidan reniegue, ¿sí? Necesitamos ir puliendo todas esas cosas e irlas encaminando, todo mal sentimiento, entregarlo al Señor, todo mal pensamiento, llevarlo cautivo a Cristo para que nos ayude y esa renovación que decimos tener realmente fluya de nosotros hacia los demás, para que los demás puedan conocer y ver en nosotros, ¿sí? A Cristo, ¿sí? En las obras, en lo que están recibiendo de nosotros, de amor, de disposición, ¿sí? Es muy, muy, muy importante, hermanos. Dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres, ¿sí? Debemos ser humildes, debemos llevar ese buen trato, ¿sí? Y esto lo conecta precisamente con, con el versículo 3 de este mismo capítulo, ¿sí? Esto lo pone con el versículo 3 de este mismo capítulo. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensibles, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, y viene una bola de cosas ahí que, pues, si no tuviste una buena revelación del Espíritu Santo, a la hora de que reveló tu pecado, tú puedes decir, no, yo no era nada de eso, yo era más bueno. Sin embargo, realmente el pecado que nosotros tenemos, ¿sí? Nos deja fuera de la gracia de Dios, ¿sí? Nos deja fuera, porque dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, para eso es que Dios ha traído a Jesucristo. Dios es un Dios bueno y es un Dios misericordioso, ¿sí? Y si realmente por pura misericordia nos hubiera salvado, pues no hubiera sido necesaria la muerte de Cristo, ¿sí? Si por su pura misericordia nos hubiera salvado, no. Realmente son varias situaciones y factores que se tienen que unir y que conectar. Está la misericordia, sí, pero también está el amor. Si hubiera sido por el puro amor, pues tampoco estaría incompleto. ¿Por qué? Porque también falta satisfacer la justicia de Dios. Dios es un Dios santo y es un Dios justo. Y todo pecado, dice la Escritura, el alma que peque, esa morirá. Todos hemos pecado. Sin embargo, para satisfacer esa justicia es que se presenta la persona de Jesucristo, el único que podía salvarnos a ti y a mí. Nosotros no solamente no podíamos acercarnos a Dios, nosotros éramos enemigos de Dios, dice la Escritura, que en nosotros no había nada bueno. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, dice aquí el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor
para con los hombres. Eso nos recuerda lo que decía nuestro hermano José Luis. Este versículo 4 dice, muchas cosas están conectadas con el Génesis, con lo que allá era, con lo que era perfecto, ¿sí? Y me hace recordar eso, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios se manifestó precisamente allá en Génesis 3:15, cuando el hombre cae, cuando el hombre peca, cuando el hombre pierde la comunión con Dios, ¿sí? Dios no le dijo, sabes, de aquí en adelante, cada quien que se rasque con sus uñas, ya nos vemos. No, no, precisamente después de la caída, es que viene y se levanta inmediatamente la promesa del Padre para la redención, ¿sí? Es donde le dice a la mujer, le dice a la serpiente, ¿sí? Que pondrá enemistad entre ella y la mujer, ¿sí? De esa simiente es que viene Jesucristo. Y este pasaje del versículo 4 es precisamente eso, la manifestación de la bondad de Dios. Imagínate uno como humano, yo, cuando alguien acaba de hacer algo malo en contra tuya, alguien acaba de hacer algo malo en contra tuya y que que te duela mucho, porque a Dios le duele mucho cuando pecamos, y que te duela mucho, y que inmediatamente después de eso, tú le puedas decir, no te preocupes, no pasa nada. Va a suceder esto, esto y esto, y va a haber una redención. No, a veces es difícil. Bueno, para mí es difícil. Cuando alguien hace algo malo en contra mía, híjole, primero por dentro siento como que hay una verdadera revolución. Sin embargo, Dios, bendito Dios, que no es como uno. Bendito Dios, que es grande y misericordioso. Inmediatamente se manifiesta en su bondad. Y nosotros, dice ahí, rebeldes y extraviados. Yo creo que sí sabemos lo que quiere decir extraviados. Cada quien caminando según sus estándares, cada quien caminando según su justicia, cada quien pensando, como dice la Escritura, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero cuando se manifiesta la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obras de justicia. No es que tú hayas hecho algo para que Dios diga, mira qué bien se está portando, déjame lo premio con la salvación. No es que yo haya hecho algo, mira, el hermano predica muy bien, no, hombre, de seguro, no, nada de eso, hermano, nada de eso, ¿sí? La gracia de Dios solamente, ¿sí? Hay que recordar que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante del Señor, ¿sí? Y yo así vivía, pensando que era bueno. No por obras que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, ¿sí? Aquí el lavamiento de la regeneración, ¿sí? Las aguas significan, tienen un símbolo, significan la palabra de Dios, ¿sí? Lo veíamos hoy en la mañana, ¿sí? Cómo ese lavamiento, ese atravesar por las aguas, ese guiarse por la palabra de Dios, nos lleva a una regeneración, ¿sí? El poder de la palabra de Dios, el poder del evangelio, dice la Escritura, el evangelio es poder de Dios para salvación. Para los que no lo entienden, es locura, ¿sí? Pero el evangelio es poder de Dios, la palabra es poder de Dios para salvación, es el lavamiento de la palabra, cuando empiezas a leer ese sacrificio de Cristo, cuando empiezas a ver su obra, cuando empiezas a ver su perdón, cuando empiezas a leer y Jesucristo dijo, ha llegado la salvación a esta casa, cuando empiezas a leer, vete y no pecas más,
Cuando empiezas a leer, Señor, pues yo iba al estanque, pero siempre que voy alguien me gana, ¿sí? Cuando empiezas a leer que hay esperanza, cuando empiezas a leer esa redención, ¿sí? Cuando empiezas a leer que fuimos testigos oculares, ¿sí? Cuando empiezas a leer que todas las cosas nos han sido dadas con relación a la piedad, cuando empiezas a leer, yo sé en quién he creído, todas esas cosas te llevan a experimentar, a reconocer quién es Jesucristo, a conocer su obra, a conocer su verdad, a conocer el Evangelio, ¿sí? Eso te empieza a regenerar. El Espíritu Santo empieza a abrir tu entendimiento, ¿sí? El Espíritu Santo empieza a traerte esa convicción de pecado, empieza a decirte, sí, exactamente, hiciste esto, hiciste esto. Se oye muy feo, ¿verdad? Deleites diversos, concupiscencias, aborreciéndonos unos a otros, envidia, pero hermano, antes de conocer a Cristo, pues eso hacíamos. Tenemos que reconocerlo, no podemos olvidarnos. ¿Te topas con alguna persona que es envidiosa? ¿Sí? Como dice como dice el trato que debemos tener en el versículo 2, a nadie difamen, no sean pendencieros, siendo amables, ¿sí? Quieres ser amable y te tocas con una persona que es envidiosa, ¿sí? ¿Qué te dice el versículo 3? Acuérdate que así eras, ¿sí? La escritura te dice, eres un nuevo hombre, la escritura te dice, las cosas viejas pasaron, la escritura te dice, olvídate de lo que queda atrás, pero no es en un sentido de que, no, bueno, pues ya ni modo, ya que ya, no. Es en un sentido de que tienes que caminar hacia adelante, es en un sentido de que tienes que dar frutos de arrepentimiento, es en un sentido en que tienes que caminar hacia esas obras nuevas que el Señor te das cuenta que preparó de antemano para que anduvieras en ellas. No es de que ya pasó, ya se fregó. No, ahí está el recuerdo. Yo recuerdo quién era. A mí nunca se me va a olvidar. Dicen los que saben en la tradición que eventualmente el apóstol Pablo lloraba a veces que escuchaba un gallo cantar. Eso es lo que dice, ¿sí? Yo reconozco lo que era. Sin embargo, ese reconocimiento de quién yo era me hace amar mucho más a Dios, que me rescató de lo que yo era, que me trajo, dice la escritura, de que me sacó del lodo cenagoso, dice la escritura, que me rescató, sin, 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 sin tener yo mérito alguno, ¿sí? Sin yo buscarlo, sin yo buscarlo. Él va y deja lo que está haciendo y va y me trae, limpio, puro y sin mancha, delante del Padre. Un día así va a ser. Entre tanto le dice, esos, ¿sí? Esos pecados, yo los pago. ¿Sí? Y entonces nos salvó, no por obras de justicia que hayamos hecho nosotros, sino por su misericordia, por esa regeneración, damos gracias por ese Espíritu Santo que nos trae la revelación a nuestro corazón, nos trae la revelación de quién es Dios, nos trae la revelación de nuestro pecado, nos da el conocimiento de la obra de Cristo, nos da el conocimiento, el valor de su sacrificio, ¿sí? Nos da conocer el valor del sacrificio de Cristo, ¿sí? Por eso menciona ya la carta de los Hebreos, ¿sí? ¿Cómo es posible que puedan pisotear la sangre del Cordero? Entonces, es importante, hermanos, siempre, porque también como dice Hebreos, pero nosotros no somos de eso. Pero nosotros estamos persuadidos de todo aquello. No olvides, hermano, a quién sirves, ¿sí? Y no olvides tú que es la primera vez que escuchas un mensaje de estos, ¿sí? Que hay alguien que hizo algo por ti sin que tú lo merecieras. Ponte a reflexionar. ¿Tú harías algo por alguien aunque no lo merezca? ¿Tú le darías algo a alguien aunque te haya ofendido?
fuerte, ¿sí? De manera inmediata, como fue en Génesis la promesa. Entonces, eso es lo que te da este lavamiento, esta regeneración, esta escritura, ese conocimiento. El Espíritu Santo, dice, por la renovación en el Espíritu Santo viene y hace esa obra que, pues, no sé dónde lo escuché, que dicen los eruditos, que es una obra para transformar el corazón de un pecador en un hijo de Dios. Es una obra que necesita más poder que el que se necesitó para toda la creación. No sé dónde lo escuché, no sé si sea cierto, pero sí se necesita mucho poder. Y algo que sí dice la Escritura es que los ángeles, el cielo se alegra por cada persona que se convierte. Porque es una obra maravillosa que hace el Espíritu Santo en el corazón de las personas. ¿Sí? No podemos olvidar de dónde venimos. No podemos olvidar luego quiénes somos. Y en agradecimiento y conocimiento es que podemos nosotros tener esa disposición de que nos habla el versículo 1. Cuando nos llega esa obra, cuando nos salva, cuando nos llega la regeneración, la renovación en el Espíritu Santo, ¿sí? Y conocemos quién es Dios, entonces ahora sí, ya tenemos esa disposición, ese fruto del Espíritu que nos habla Gálatas, ¿sí? Ese fruto del Espíritu, y comenzamos a caminar, ¿sí? Esa es en dirección opuesta a la que íbamos caminando, ¿sí? Dice la Escritura, hay personas que su pensamiento y sus caminos parecen de vida, pero son de muerte. Nos llega la revelación y empezamos a caminar, empezamos a buscar, ¿sí? Empezamos a buscar ya más de Dios, porque para eso fuimos creados. Dice el libro de Hechos, ¿sí? Dice el libro de Hechos que fuimos creados para buscar a Dios. El libro de Hechos, si mal no recuerdo, capítulo 17, versículo 27, dice la Escritura. ¿Sí? Dice la Escritura. El Dios, vamos a empezar desde el 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, y aquí está toda una predicación, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pero él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y dice el versículo 27, para que busquen a Dios. Él es el que transforma, Él es el que nos lleva. No hay nada que podamos hacer nosotros por nuestras propias obras para pararnos delante de Dios y decirle, yo merezco tal cosa. Él conoce lo que necesitas tú, Él conoce lo que necesito yo, aún antes de yo abrir la boca para pedirle, aún antes de yo decirle lo que necesito, Él ya lo sabe. Y dice, tú lo sabes todo. ¿Sí? Entonces, precisamente esa obra de regeneración, y luego dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Tenemos abundancia en el Espíritu Santo para tener esa revelación y ese conocimiento de Jesucristo que nos lleve precisamente a tener esa disposición del corazón para poder actuar, para poder obedecer. ¿Sí? Cuando no, pues somos rebeldes. Cuando no, pues obedecemos a quien queremos. Cuando no, pues hacemos lo que nos da nuestra gana en el tiempo que nosotros queremos. ¿Sí? Pero aquí viene un orden, recibes la revelación y empiezas ya a poner tu vida en orden, empiezas ya a querer hacer las cosas que a Dios le agradan. ¿Sí?
Era algo que era totalmente desconocido para ti, ¿sí? Y versículo 7 dice, para que justificados por su gracia, aquí hace un énfasis precisamente por su gracia, porque no es merecimiento de nadie. Por gracia sois salvos, y esto es no de vosotros, sino de Dios, para que nadie se vanaglorie. ¿Ok? Dice, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y esta parte de este capítulo 3, ¿sí? Cómo nos habla muy parecido a esta obra de salvación, de la gracia de Dios que se menciona en el capítulo 2, de manera pasada, presente y futura. Si nosotros le damos una recordadita a lo que veíamos en el capítulo 2, versículos 11, 12 y 13, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, así como nos dice este capítulo 3, dice, pero cuando se manifestó la voluntad de Dios, la gracia de Dios se ha manifestado, es el tiempo pasado, ¿sí? El versículo 12, ¿sí? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, que es el tiempo presente, ¿sí? Así dice, nos salvó por obras de justicia, no que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, regeneración y renovación del Espíritu Santo, y el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, ¿sí? Entonces, esta obra de salvación la estamos viviendo ahorita en este tiempo presente, ¿sí? En el capítulo 2, versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo vuelve a comentar en este versículo 7, ¿sí? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, ¿sí? Entonces tenemos esos tres tiempos cuando se manifestó Dios. Ahorita en este tiempo en el que nosotros tenemos que modelar el evangelio, nosotros tenemos que ser obedientes, nosotros no debemos olvidar de dónde venimos, porque eso nos hace reconocer la grandeza de Dios en nuestra transformación. Yo no era como soy ahora. Dios nos ha transformado. Dios nos ha cambiado nuestro corazón para que podamos conocerle a Él, conocer su bondad, conocer su misericordia, ¿sí? Esa es la transformación, y en agradecimiento a eso es que podemos nosotros tener la disposición que se comentaba, ¿sí? Herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y obviamente no se podía quedar ahí el apóstol Pablo. No solamente esto es lo que vas a hacer, ¿sí? No solamente te recuerda cómo es posible que puedas hacer eso, ¿sí? Con esa fuerza, dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Para poder llevar a cabo estas obras de misericordia, estas obras de piedad, para poder ser obediente. Y acuérdense, a los niños no se les enseña a portarse mal, hay que enseñarles a portarse bien, y una de esas cosas es la obediencia, que puedan reconocer, ¿sí? Hoy en nuestras generaciones actuales ya no se le habla a los ancianos de usted. Era antes algo de respeto que se mostraba, y el respeto comienza a perderse con cosas muy sutiles. Si yo te trato de igual a igual,
y no respeto tus canas. Oye, es que el respeto se muestra de manera diferente. Sí, 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 está bien. Hay maneras de mostrar respeto. Y así como los estudiantes, hay estudiantes de 6, de 8 y de 10. ¿Tú qué estudiante quieres ser? ¿Sí? Mi abuelita, bueno, ya falleció, ¿verdad? Paz descanse. Cuando yo le hablaba me decía, mande usted. ¿Sí? Entonces, es importante manifestar en obras ese respeto que debemos de tener para con las personas, humildad en la manera de tratarlas, con mansedumbre, dice la Escritura. ¿Sí? Y no solo eso, sino también tiene en este versículo 8, ¿sí? Dice, palabra fiel es esta y estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Y esta, pues es una invitación también, ¿sí? Si tú no has creído hasta ahorita en Dios, en la obra de Jesucristo, yo te invito, hermano, para que hagas a un lado, ¿sí? Hagas a un lado tus propios estándares de justicia, para que hagas a un lado tus convicciones que en desconocimiento de la palabra te dicen a ti lo que es bueno, lo que es mal. ¿Sí? Que hagas a un lado las malas influencias y que reconozcas la obra de Jesucristo. Ruego al Espíritu Santo en esta hora a que abra ese entendimiento, a que abra ese corazón, a que traiga esa luz a las tinieblas de la mente y del corazón de ti que me estás escuchando y que no habías escuchado, ¿sí? O habías escuchado pero habías ignorado, o habías visto pero tal vez no era tu tiempo. Hoy es el día, hoy es el día de salvación, hoy es una oportunidad más que hay y que ruego al Espíritu Santo por las misericordias de Dios, que abra entendimientos, que abra corazones, que traiga convicción de pecado, que traiga revelación de esperanza, que traiga perdón y misericordia de Dios al corazón de ti, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras, porque esto es útil a los hombres. Es esa obra de Jesucristo. No queremos que se quede nada más en el hermano José Luis, en el hermano Carlos Astorga, en el pastor Carlos Astorga, en el pastor José Luis García, en mí, sino queremos que abarquen más corazones, sino queremos que más almas vayan preparando ese legado para lo que viene, para el encuentro glorioso con Jesucristo. Vayamos preparando, ¿sí? En lecturas de escrituras, en profundidad en el conocimiento, vayamos preparando para la siguiente generación, ¿sí? Vayámonos preparando para estar prestos a defender el evangelio, ¿sí? Ahí les dijo a aquellos, tú hablas y hay que callarles la boca. No era callarle la boca de que te calles y ya no. Era de que no, hermano, no es así. Pasó esto, pasó aquello, así estuvo, vino la obra, ustedes lo desecharon, ¿sí? Y está escrito. Ahorita tenemos esta ventaja de que está escrito, ¿sí? Y tenemos esta ventaja de que la revelación de Dios nos hace ver que todo esto concuerda, ¿sí? Más de 3,000 años, más de 70 escritores, ¿sí?
y cómo todo concuerda en la obra maravillosa de Jesucristo. Todo concuerda en que todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto en todo tiempo, en todo momento, ¿sí? Unirse a las oraciones, ¿sí? Decía la Escritura, y los apóstoles se ocupaban de la sana doctrina, ¿sí? Y esa doctrina nos dice el libro de Hechos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces yo te invito, hermano, a que en la iglesia busquemos esas oportunidades, ¿sí? De las doctrinas, de las enseñanzas, de los cursos, ¿sí? En la comunión que tenemos con los hermanos, cuando tenemos la celebración del pan, cuando tenemos las oraciones, ¿sí? Hay veces que a lo mejor no te da, hay veces que a lo mejor dices, no, es que, mira, ya no llegué ahorita al principio, me ha pasado, ¿no? Me ha pasado. Ya no llegué ahorita al principio, ya se pasaron 15 minutos, no, pues ya, mira, ya mejor el otro miércoles, nosotros tenemos la oración los miércoles, mejor el otro miércoles, ahí sí la veo completa, aunque sean 5 minutos, hermano. Abre tu corazón y llega tal vez a la oración final, como luego dicen, oye, no, pues nada más llegó al amén, pero no se te olvide, hermano, que uno de los ladrones en la cruz del Calvario llegó al amén de su vida, y en ese amén de su vida alcanzó para salvarse. Sí. Entonces, no te esperes al amén de tu vida, hermano. Sí. Ahorita está la oportunidad. Ahorita está la oportunidad. Busca al Señor. Para eso fuimos hechos. Para buscarle, para adorarle. Sí. Dice la Escritura, somos su especial tesoro cuando le buscamos. Él está siempre pendiente de nosotros. Y si hay aflicciones, porque en la vida tendréis aflicciones, pero confiar. Sí. Y bueno, pues vamos ya terminando. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Sí, a veces se da ese tipo de cosas que empiezan a discutir las personas con cosas que realmente no tienen sustancia, ¿sí? No tienen sustancia, y bueno, pues es importante no prestar mucha atención. Sin embargo, sí hay que tener el discernimiento a través del conocimiento de las Escrituras para poder distinguir cuándo es que se está atacando uno de los pilares principales de la doctrina, ¿sí? De la salvación, y cuándo es que se está hablando de cosas, trivialidades, y que realmente no tienen mucha importancia, ¿verdad? Como decía ahí, en algunas cosas a los que se enfrentaba Pablo, ¿verdad? Oye, no, pues es que dicen que la resurrección ya se dio, y que ya, no vamos a comer, no vamos a hacer nada, ya debe de estar por llegar Jesucristo, y pues aquí lo vamos a esperar. No, espérame, el que no trabaja, que no coma. ¿Sí? Entonces, y mientras se da, pues hay que estar siempre, al pie del cañón, mostrándonos, como dijo, bienaventurado es aquel siervo a quien, cuando el amo llega, lo encuentra haciendo su trabajo. Y nosotros tenemos que estar haciendo nuestro trabajo, agradando a Dios en toda buena obra, esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Amén, hermanos. ¿Sí? Entonces, este es la parte que nos tocaba ver. ¿Con qué nos quedamos, hermanos? Nos quedamos, ¿sí? Con tres cosas aquí. Tres cosas aquí. ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Sí? Debemos ser obedientes a las autoridades y tener disposición, ¿sí? Disposición para toda buena obra. ¿Sí? Ahora debemos entonces, ¿sí? Como dice este mensaje, conocer cómo es posible que nosotros podamos tener esa disposición para poder hacer esas buenas obras. Bueno, reconozco quién era yo y reconozco lo que Dios hizo en mí para poder llegar a esa disposición. Reconozco quién soy yo, quién era, de dónde vengo, cuál es mi trasfondo, cómo se da la revelación del Espíritu Santo en mi corazón, cómo comienza esa transformación, ¿sí? Esa obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Ese conocimiento de la verdad, y la verdad os hará libres. Y eso me lleva, hermanos, a poder tener esa disposición que por sí sola no la tenía, ¿sí? Y la tercera cosa, hermanos, reconocer que esa obra, ¿sí?, que hizo en mí, hoy en día la puedo hacer en ti, ¿sí? Esa obra que hizo en mí hace más de 15 años, hoy en día la puedo hacer en ti también, reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿sí? Ruego nuevamente al Espíritu Santo para que abra entendimientos, abra corazones, traiga convicción de pecado, traiga ese arrepentimiento que conduce a la salvación y traiga ese conocimiento del amor, de la verdad, de la vida que es Jesucristo al corazón de cada persona. Hay mucha necesidad en la gente y hay mucha búsqueda en muchas partes, pero solo Cristo salva. Solo de Él es la salvación. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único. El camino, la verdad y la vida. Solo Él. Nadie va al Padre si no es por Él. Creer en Él, en su obra, en su perdón, en su muerte, sacrificio, resurrección, es lo que nos acerca al Padre. Y el Espíritu Santo te trae ese conocimiento, esa dimensión del conocimiento que se necesita para poder aceptar esta situación en tu vida por la que estás pasando. Solo Él te puede traer ese refrigerio a tu vida, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Entonces, no dudes, hermano, en buscar a Jesús a través de su palabra. ¿Sí? No dudes, hermano, en congregarte. No dudes, hermano, en buscar esta sana doctrina. No dudes, hermano, en conectar el orden de la iglesia con la sana doctrina, con la vida en santidad. Esas tres cosas nos llevan, ¿sí? Nos llevan a perseverar en la fe, nos llevan a guardar esa esperanza gloriosa, viva de Cristo. Cristo vive, está sentado a la diestra del Padre, orando, intercediendo por nosotros. Y aquí estamos, proclamando su verdad, proclamando su sacrificio, que me salvó a mí y te puede salvar a ti, que nos lleva a dar frutos, que nos lleva a esta disposición de obediencia, que nos lleva a tratar a los demás humildemente y con mansedumbre. Confía en el Señor Jesucristo. Lleva tus cargas al Señor Jesucristo. Convéncete de que Jesucristo es la única esperanza en este tiempo, en esta vida, en este mundo.
Doy muchas gracias al Señor por haberme permitido este mensaje de esperanza, este mensaje de fruto, este mensaje de conocimiento, este mensaje del Evangelio. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este mensaje. Sigue trabajando en nuestros corazones para que nos lleven a un conocimiento pleno, a una profundidad. Dispón nuestro corazón para que cada día te conozcamos más y más y más, y eso nos llevará a tener más momentos de adoración, tanto en el interior de nuestras casas, en nuestras congregaciones, como adorarte con nuestras obras. Te damos gracias por quién eres y lo que haces por nosotros. Te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.